Bueno, Fernando, ¿nos contamos un Nos contamos. libro? Venga, va. Por cierto, el libro que nos Mira, vamos a contar antes de que lo... Bueno, sí, no, preséntalo. lo voy a mostrar Es que primero. yo también lo tengo, por eso. ¿Y te has fijado, Fernando, que el color del libro, que es turquesa, es Sí, un sí. poco más claro que nuestro nuevo logo, Mm, pero tiene también que ver con las minas de donde se hizo el alfabeto, las sí, minas sí, de sí. Canaán? Mira, turquesa. Eh, Pues este libro de Ignacio Abad, o Nacho Abad, como se le conoce en las redes, es un libro, la verdad es que muy bonito, Sí. de Mr. Griffin, de la editorial Mr. Griffin. Creo que la colección se llama Miss Danvers o al revés. Creo que sí, que la editorial es Mr. Griffin. Y Mr. Griffin es la Eh, editorial, sí. sí, pues cuéntame qué significa el título, que a mí que yo no lo había leído todavía estaba pendiente de preguntárselo a Nacho, pero me lo vas a contar tú. La verdad es que cuando Ana y yo nos pusimos a leer este libro, y claro, tiene un título que es, bueno, en Düsseldorf no hay ni puede haber leones. Yo apostaba que el título era porque Nacho Abad es leonés. Y era alguna especie de juego de privado, como pues que a lo mejor quería haber ido a vivir en Düsseldorf y al final no ha podido ir a vivir allí, o no lo sé, yo pensaba que era algo así. Y luego nos hemos dado cuenta, buscando por internet, que no, que se refiere, es una frase o es un aforismo, un pensamiento de Rafael Sánchez Ferlosio, que dice concretamente: la aparición de un león en Düsseldorf es un error del león. Nunca... eh, a ver, es un error del león, porque hay un principio que establece que en Düsseldorf no hay ni puede haber leones. No sea santo de qué, Sánchez Ferlosio hablaba de la aparición de leones en Düsseldorf, a lo mejor era un tema sobre la literatura, sobre lo que podía pasar y no pasar en la literatura, no lo sé. Pero vamos, viene de esa frase de Rafael Sánchez Ferlosio, ¿no? Que aparece que un león allá en Düsseldorf es un error del león, porque allí no puede haber leones. Y de ahí viene el origen de ese libro. Ajá. Pero yo estoy convencido que esto es, aunque sea el título, que aquí hay un chiste privado que todavía no sabemos. Bueno, Yago Ferreiro y Nacho Abad son los dos leoneses. Pero bueno, estamos hablando de Nacho Abad, que nació en 1980 en León y ahora vive en Japón. No estoy segura de que viva en Tokio. Yo creo que sí que vive en Tokio, Creo sí. que dijo que vivía en Tokio, ¿no? Ujú. Bueno, que dijo no, que dirá, porque como No, y luego le aparte, hacemos un libro de reclamaciones, luego hablaremos con él. en la brevísima reseña biográfica del libro, porque son tres, vamos, nada, Sí. son tres líneas, sí que dice que vive en Tokio, ¿eh? Mm. Y encima escribía cada semana, como decía, en el Diario de León, que también tiene como su Mm. gracia con el título del libro. Bueno, esta novela habla de algo bastante que hemos ya tratado antes, de la mentira y la ficción periodística, los dobles y la propia identidad. Sí, además o sea, es un libro turquesa sobre mentiras, que van a ser los dos temas Sí. de aquí, ¿no? De nuestro programa de hoy. Sí que, además es que están, pues eso, es que es básicamente el tema, o sea, la mentira, los periodistas que mienten, el hecho de que tú puedas tener una persona, un doble tuyo, ¿no? O que exista un doble tuyo y si realmente tú existes o no existes, ¿no? Esos son los temas que están todo el rato en la novela. Sí, sí. Además, está muy bien documentada. Es una novela bastante periodística en la que aparecen Ujú, muchos hechos reales ocurridos en la historia en Bosnia, en Japón, en el Muro de Berlín. Habla de diferentes ujú. cosas En que, Sarajevo que también. En Madrid, en Sarajevo. sí, sí, y bueno, pues eso, hay muchas cosas que son verdad en esta novela, incluso cosas que dice el personaje que también hemos sabido después que son verdad, ¿no? Porque cómo construimos los personajes en la ficción, los construimos a partir de cosas que son verdad. Nos inventamos unas cosas y otras no, y otras las basamos en la realidad, en nuestras propias experiencias, en anécdotas que nos han gustado, ¿no? Sí, creamos, Sacamos. sí, creamos un personaje que es mentira a partir de verdades. Sí, la novela se narra desde el bosque a Aokigahara, que no sé si
¿Te suena, Fernando? A mí me fascina este bosque de los suicidas, que hay un cartel en la entrada invitando a las personas a no quitarse la vida en el bosque, pero aún así se encuentran todos los años un montón de suicidas colgados de los árboles. Y en este bosque donde el personaje está viviendo en una cabaña, rememora y sufre como una enfermedad mental, un poco esto, ¿no? Un poco quién soy, existo, no existo, qué es mi vida, qué ha sido. Sí, quizá, Habla quizá de... el término enfermedad mental, a lo mejor, porque esto lo he escrito Sí, yo, quizás un poquito exagerado. No es tanto una enfermedad mental, sino una, no sé cómo decirlo, ¿no? Pues un comerse una mucho la época, cabeza, ¿no? Una época de, un mal momento. sí, un poco irse la cabeza durante algunos meses, se supone. Sí, sí, no, no tiene exactamente una enfermedad mental, sino eso, está pasando por una crisis y habla de su vida en Madrid como periodista, de cómo conoció a su mujer, de por qué viajó a Japón y de cómo la vida allí se le va deshaciendo, ¿no? Se le Sí, va rompiendo. se le va rompiendo, exacto, sí. Y de hecho, creo recordar que el libro acaba precisamente también allí, en el bosque. O sea, bueno, el libro se narra desde el bosque, lo cuenta estando en el bosque, pero viaja hacia atrás, viaja hacia adelante, cuenta las cosas de un sitio, mete ficción periodística, ficción no, mete datos periodísticos a mitad. Es un, es un libro complejo y yo imagino a los que sean periodistas les gustará mucho también, a los que hayan estudiado periodismo, porque claro, el protagonista, al igual que el Nacho Abad de verdad, son periodistas freelance. No están directamente pagados por un medio de comunicación, sino que hacen artículos y los publican y los venden, etcétera. Y este protagonista, yo imagino, no sé si Nacho Abad, pero por lo menos el protagonista de la novela, eh, toma dos modelos de periodista, ¿vale? Uno es Kapuczynski, del cual hemos hablado ya otras veces aquí también, ¿verdad? Mm. Y el otro es bueno, esto es alemán, de hecho me tendría que echar una Hasso Hercha o Asso Hercha, no sé cuál es la pronunciación, Sí, no lo sé tampoco. que es... Creo que Hasso, Hasso Hercha, la J no me acuerdo cómo se dice. vale. Pues bueno, toma dos modelos periodísticos. Kapuczynski, el polaco, digamos, el prototipo de periodista comprometido con la verdad, con los lugares a los que visita, con conocer las personas que son protagonistas de las historias, ¿vale? Es el super periodista, ¿no? Que si hubiera un premio Nobel de los periodistas probablemente llevaría el nombre de Kapuczynski. Y el otro modelo al cual está haciendo referencia durante toda la novela es el Hasso Hercha que estamos hablando, que fue un famoso falsificador de reportajes y de historias para el periódico alemán o la revista alemana Der Spiegel, ¿no? Que eso es además una historia que me contaste tú a mí, que yo no la conocía, por si la Mm. quieres contar un poquito por encima. Bueno, aquí en la novela se cuenta bien, es un poco la idea de la novela, ¿no? Un periodista que en vez de hacer los reportajes se queda en casa y los escribe documentándose, pero claro, inventándose entrevistas, inventándose viajes, inventándose que está en lugares en los que no está y que tiene un papel importante incluso en el lugar en el que no está, ¿no? Eso es lo que hizo Uh -huh. este periodista. Perdona que te corrija, pero Nacho Abad, el escritor de este libro, de esta novela, no es periodista. Ah, Lo que vale. pasa es que escribía columnas en el Diario de León, pero como escritor. Vale, perdón. Pues el protagonista de su novela sí, y lo como decía, toma esos dos... O tiene delante esos dos modelos. El periodista honrado, digamos, y el periodista tramposo. ¿A qué modelo va a seguir o cómo se va a desarrollar? Tampoco vamos a contar, porque si no empezamos a contar demasiadas cosas de la novela, pero tiene esas dos referencias, por lo que estábamos hablando antes, has hablado tú, mejor dicho, en las desnoticias de inventarse las noticias y de inventarse las historias. Bueno, pues sale mucho eso, ¿vale? Y además, no sé, pues es una novela bastante compleja, ¿no? Porque tiene como muchas cosas, tiene muchas historias. No es una historia lineal tampoco, ¿no? No, es que es complicado hablar de esta novela precisamente por eso, porque tiene muchas historias dentro, es como ni siquiera como una muñeca rusa, porque las historias se van como enredando unas en otras. Por ejemplo, es muy importante en la historia el Hotel Holiday Inn de Sarajevo, donde ocurrieron varias cosas, donde estuvo el padre de su mujer.
en plena guerra yugoslava, en el que se encontró también Hasso Hercha, cuando le avisan de que de explicaciones de los reportajes falsos, también donde murió no, donde se sacó una foto un francotirador serbio en la guerra de los Balcanes también. Y como que hay una foto en la azotea del Holiday Inn, un par de fotos que se entremezclan Ujú. en la historia, ¿no? Y es todo. Luego también está lo del tema del muro de Berlín, un excavador que estaba haciendo un túnel para pasar de un lado a otro, para pasar gente de un lado a otro. No sé si me dejo cosas porque, No, bueno, yo creo que los sitios sí, básicamente son esos, son Madrid, Tokio, sí, Sarajevo y Berlín. O sea, son sí. las cuatro referencias de esta novela. Sí, yo he estado mirando un poco la estructura del libro, que te preguntaba a ver si tú te pregunté ayer a ver si Ujú. tú habías entendido un poco la estructura, porque tiene como cuatro partes, un prefacio, tres partes y luego un epílogo, ¿no? Y, y luego en el prefacio, en el epílogo no, pero las otras partes están como numeradas y en cada parte como que te va contando una parte, una historia o algo así, pero yo creo que es una novela que luego no podrías contar linealmente, como Sí. has comentado, ¿no? Que es muy difícil. Hay que leerla, porque realmente te atrapa. Bueno, a mí me atrapó cuando la leí, ¿no? Pero luego es difícil como recordarla también, o Ujú. sea, Sí, sí, es verdad. Es una novela que puedes contar cuál es el tema, como lo estamos haciendo ahora, pero no podrías contar cuál es la trama exactamente, porque viaja a muchos sitios, va adelante, va hacia atrás. eh, en fin, es complicada de llevar. De hecho, me parece, y estoy hablando de memoria, creo que empieza con un suceso periodístico, ¿no? De como unos soldados que tienen que tomar una posición o un puente o algo así, que tú piensas que van a ir por ahí los tiros, pero enseguida cambia. Eso debe ser el prefacio, ¿no? Y luego cambia. En fin, que es una novela bastante. No es lineal, no la puedes contar. No se la podrías contar a otra persona que no la pudiera leer. Es porque no sabes cómo seguir el hilo de la historia para que el que la está escuchando no se pierda. Cuando la estás leyendo no te pierdes, evidentemente, pero si la tienes que contar es muy complicado. Mira, respecto a esto de Berlín y del muro, se cita la caída del muro de Berlín en el libro, es uno de los puntos de referencia. mm, Y me hace gracia por lo que hemos hablado antes de las mentiras, porque realmente la caída del muro de Berlín también sucede por una mentira. mm. Y no sé si lo cuenta, creo que sí que lo cuenta en el libro, aunque estoy dudando, no sé Sí, si lo cuenta sí, en el es libro, una ¿verdad? mentira de un periodista, sí. Sí. Bueno, pues un funcionario del gobierno de la extinta, como se dice, de la extinta República Democrática Alemana, está en una rueda de prensa un día, entonces era un funcionario medio, es decir, no era un alto funcionario, y simplemente había convocado una rueda de prensa para informar a la prensa de que se iba a derogar la ley que prohibía a los ciudadanos de Alemania Oriental viajar a Occidente. Y entonces un periodista le preguntó, vale, ¿y eso cuándo entra en vigor? Y como no sabía qué decir el funcionario, dijo inmediatamente. O sea, se lo inventó por decir algo, por quitárselos de encima o lo que sea. Dijo, esto entra inmediatamente. Eso provocó, cuando la noticia se supo en Berlín, que numerosas personas se empezaron a acercar a las fronteras, ¿no? A las distintas puertas de Berlín para intentar pasar al Berlín occidental. A ver si era verdad. Y de hecho, o sea, luego lo de la destrucción del muro fue un poquito posterior. O sea, el primer paso de la caída fue que la gente se acercó a las fronteras, los policías allí no sabían tampoco qué pasaba y vieron tal aglomeración de gente que quería pasar porque habían oído, y ellos lo estaban oyendo también por la televisión, que inmediatamente se podía viajar al extranjero, que empezaron a dejarles pasar. Al principio tomaron nota, ¿no?, de los pasaportes de quién salía, pero llegó un momento que aquello era una muchedumbre y era imposible controlar y decidieron abrir las puertas y salió. Y ya todo lo demás de la gente que se acercaba al muro, de que las piedras, los picos, ya fue un poquito como sobre reacción a eso, ¿no? Pero realmente lo primero que pasó es que la gente empezó a salir andando de Berlín Ya. y todo debido a esa mentira. Sí, sobre esto escribiste tú también Sí, bueno, eso fue hace en un curso. tiempo. Uf, hace mucho escribí un relato. Por eso también la historia yo me la conocía bien porque me documenté un poquito para escribir un relato muy tontito sobre estos, ¿no? Pero que me resultó muy curioso. Por eso leer la misma historia que a Nacho Abad, la misma historia le llamará la atención. Sí.
Me gustaría resaltar otro aspecto de la novela y es la forma narrativa. Nacho utiliza un montón de formas narrativas también, ¿no? Digamos, esta especie de caleidoscopio de novela que tiene tantas historias dentro, también tiene formas narrativas diferentes. Está, digamos, la narración periodística, está la narración un poquito poética, Ujú. en esos puntos en que de repente el personaje empieza a pensar, ¿no? Digamos, el pensamiento del personaje es muy poético, ¿no? Y hay partes que son realmente preciosas de la narración. También está el diario del padre de Naomi, de su mujer, que para mí es otra forma narrativa, ¿no? Y no sé si hay algo más, pero bueno, que creo que está muy bien también esta conjunción de formas, como a veces te está contando algo que pasa, ¿no? Y de repente se va a esa forma poética, que yo tengo subrayadas todas esas partes porque realmente me gusta mucho esa forma de escribir de Nacho. Yo también quería resaltar que hay dos cosas, bueno, bueno, hay una cosa que es muy japonesa en el libro y es, bueno, evidentemente el personaje está en Tokio, con lo cual cuenta muchas cosas muy japonesas y qué cosas le sorprenden de lo que pasa allí, ¿vale? Pero hay una obra artística que es muy conocida, que si la busquéis en internet, bueno, la voy a poner, ¿vale? Para que veáis de lo que estamos hablando, para que veáis de lo que hablamos, que es el cuadro La Gran Ola de Kanagawa, que pertenece a la serie de 36 vistas del monje Fuji de Okusai, o Hokusai. Bueno, como estáis viendo, es un cuadro súper famoso y es un cuadro al que se hace referencia muchas veces durante el libro, ¿no? Mm. A este famosísimo cuadro de la ola que está atacando a 3 barcos llenos de gente. Y luego, esto es una percepción mía, que no sé si a ti te ha pasado, a mí me da, yo que soy antes más que ahora, pero he sido lector de Murakami, esta novela en algunos aspectos me recuerda mucho a Murakami, sobre todo al final de la novela. Eh, Murakami tiene una forma de escribir en el que cuando empieza la novela es un mundo perfectamente normal o al que estamos acostumbrados, el mundo en el que vivimos, y poco a poco se desarrolla otro mundo distinto y llega un momento que es súper extraño en el mundo en el que el personaje se mueve, que no tiene nada que ver con nuestro mundo actual. Vamos, 1984 o 1Q84 es eso, empieza la novela como un mundo pues, en el que estamos viviendo, pero en 1984, y poco a poco el mundo en el que acaba el protagonista no tiene nada que ver con ese mundo con el que empezó. Y en esta novela al final me pasa un poquito lo mismo, ¿no? Si te parece a ti, porque al final hay una parte que es un poquito irreal. Ya, yo es que solo he leído un libro, solo he leído Tokyo Blues o Mm. Norwegian Wood de Murakami y lo leí hace 1000 años y como hay tantas opiniones encontradas en torno a él y siempre hay tantas cosas por leer, pues la verdad es que no. Tengo por ahí que me prestó mi madre El pájaro que da cuerda al mundo, me parece que es, ¿no? Ujú. Pero no le he metido mano de momento, así que no puedo No puedes contestarte a opinar. esta pregunta. Bueno, pues está muy Me mal. lo podría inventar. Vale, está muy mal que no puedas contestar porque Murakami probablemente este año gane el premio móvil, El ¿no? premio móvil, sí. El Nobel no lo sé, pero igual se lleva un Samsung o en Japón no sé si fabrican teléfonos, o un Sony, igual le dan un Sony. Vale, mira, ¿te gustaría leernos Sí. un... Voy a leer un fragmento, es muy cortito, es página y media. Me gustó mucho cuando la leí. No he ensayado la lectura, con lo cual puedo cometer errores y pido disculpas de antemano, ¿vale? Bueno, te lo leo. Mi madre trabajaba en un despacho de abogados en Valladolid cuando se quedó embarazada. Allí realizaba tareas de recepción y de limpieza. Y antes de que la barriga la delatara, se trasladó a León, donde había conseguido un trabajo en un taller de costura, a pesar de no tener ni la menor idea del oficio. Nunca supe quién fue mi padre. Cuando se lo preguntaba, respondía que un señor importante. Si le insistía, cambiaba de tema. Aún así, mi padre, o más bien su ausencia, se convirtió en la figura más influyente de mi infancia. En aquella ciudad burguesa y fría era infrecuente que un niño no conociera a su padre, lo que inspiró rumores de todo tipo, algunos imaginativos, otros absurdos, todos dolorosos. El más aceptado sostenía que mi padre abandonó a mi madre porque ella era pobre. Tenía lógica, porque ¿quién puede amar a una persona pobre? Pasé mi infancia reprochándole en secreto a mi madre su pobreza. Cuando llegaba el invierno, todos los años subíamos a un autobús que nos llevaba a las afueras. Bajábamos en la última parada. En ese punto terminaba la calzada y lo que continuaba era un camino embarrado que conducía a un polígono industrial que parecía abandonado.
El autobús se veía obligado a maniobrar en un descampado para dar la vuelta. Sus enormes ruedas patinaban en las balsas de lodo como gorrinos de goma en un lodazal. Luego desaparecía y aquello se convertía en el lugar más solitario del mundo. Mi madre me cogía de la mano y me guiaba entre las piedras y los charcos, hasta llegar a una de las naves, la única que parecía abierta. En el interior los gitanos vendían calzado. Había miles de zapatos en enormes jaulas de hierro. Ella cogía varios pares que me obligaba a probar hasta que encontraba unos de mi talla. Yo odiaba aquellos remaches dorados y aquellas suelas tan negras que manchaban las manos al tocarlas. Y también su olor a vaca muerta, a vejez y humedad. Y sobre todo, odiaba a aquellos gitanos sin dientes con los que mi madre arreglaba el precio. ¿Por qué teníamos que comprar zapatos de gente pobre a gente pobre? ¿Por qué no podíamos ir a las tiendas de los ricos comerciantes del centro, donde mis compañeros de colegio compraban sus preciosas zapatillas deportivas? Suelas blancas y piel blanca con la silueta de Michael Jordan en la lengüeta. Al día siguiente intentaba disimular con los bajos de mis pantalones el espanto de mis zapatos, pero no había nada que hacer. Volví a casa derrotado por el monstruo terrible de la pobreza, y mi madre, tras una jornada agotadora, con la espalda molida por la postura a la que le obligaba la máquina de coser, me preparaba la cena. Y yo la perdonaba, y la quería porque tenía que quererla. ¿Quién iba a amar a una persona pobre sino yo?